Diva, Sí, adelante. muchísimas gracias por estar con nosotros. Te doy las gracias en nombre de la Asociación Española de Terapia Regresiva por tu generosa contribución y te dejo para que tú misma te presentes como te salga del alma. Hello, everyone. Hola a todos. Quiero agradecerles al comité organizador de este simposio. Yo soy de Estambul, Turquía. He trabajado en la academia en el Reino Unido. Tengo un certificado de la PLRA y de la IBRT y soy terapeuta. Soy miembro certificada de la asociación Earth y soy terapista de nivel 5. Soy también una capacitadora internacional, en especial en Turquía, desde 2006 que trabajo como capacitadora. Y me han hecho comenzar a trabajar en Turquía desde 2006 como capacitadora de terapia regresiva en Turquía y soy la fundadora de la Radiance School y también fui parte de la junta directiva y soy también presidenta de Earth. Tengo 2 libros publicados sobre terapia regresiva. El segundo se publicó en 2022 en turco. Aún no está disponible en inglés, pero será traducido al inglés. Sí. No sé si les parece bien a las intérpretes el ritmo con el que estoy hablando. Okay, thank you. So, and I would like to welcome everyone. Me gustaría darles la bienvenida a todos y a todas. Y en esta sesión que preparé yo misma, toda la información tiene propiedad intelectual, es información que imparto en mi escuela y hace algunos años di un taller hace algunos años en una convención de Earth y esto forma parte del programa de capacitación a nivel de el programa de capacitación que tengo. También trabajo con personas que se graduaron de la Academia de Vidas Pasadas. Me gustaría comenzar mi charla y les daré tiempo después para que me hagan preguntas, si es que tienen preguntas relacionadas con este tema. Si les parece bien, voy a comenzar a hablar sobre el tema. El tema de mi presentación es liberarse del estado de víctima. El síndrome de víctima, en su definición más amplia, es un estado mental que tiene que ver con sentirse mediocre, impotente, victimizado. Es una percepción y una conclusión de que la persona es víctima y los otros son perpetradores. En general, luego de un evento traumático, las personas se sienten víctimas, débiles, impotentes. En esta conferencia voy a hablar sobre la victimología general, el síndrome de víctima. Personas que tienen mentalidad de víctima.
según mis observaciones, este estado de ánimo puede verse principalmente en las mujeres. Esta mentalidad afecta a todos de vez en cuando. Las personas que se sienten víctimas encuentran a alguien a quien culpar y convierten a una persona en chivo expiatorio cuando experimentan algo malo. Esto es una manera simple de decirlo. Voy a explicarlo más en detalle adelante. En las sesiones de regresión con mis clientes y alumnos desde 2005, me di cuenta de que el estado de ánimo de víctima es muy común en casi todas las sesiones y desarrollé un método para que los clientes resolvieran este problema. Mi técnica se llama regresión Radiance, como el nombre de mi escuela. ¿Y por qué lo llamo así? Porque no todas las sesiones de regresión son iguales. Como terapeutas, tenemos distintos abordajes, distintas maneras de llevar adelante la terapia, de encuadrar las técnicas, así que hay algunas diferencias cuando observo a los colegas en todo el mundo. En la sesión de regresión me enfoco en que el cliente tome conciencia por qué la perspectiva sobre sus elecciones, que tenga perspectiva al respecto. En las sesiones de regresión, ayudo a los clientes a entender y solucionar las dinámicas internas que subyacen el sentimiento de víctima y también el motivo por el que viven esto. Muchos clientes que realmente quieren ser liberados del estado de ánimo de víctima, si realmente comprenden, pueden liberarse y volverse personas activas y cambian sus vidas de manera positiva. Como saben, la mayoría de nuestros clientes vienen y se sienten víctimas en alguna área, cualquier área de su vida. Cuando hablo de víctima, de este estado de ánimo, podemos decir que la persona se siente totalmente desamparada, victimizada, impotente y patética con respecto a su situación y piensan, ¿por qué esto me pasa a mí? Se enfocan en lo que les falta. Esa persona tal vez piense eso, que no tienen control sobre las cosas, el mundo está en contra de ellos. Esas personas también sienten que son víctimas, así que encuentran a alguien a quien culpar. Si hay algo negativo que sucede en sus vidas, encuentran a la persona a quien culpar. Así que la característica más importante de esa persona es que no quieren asumir responsabilidad. No quieren asumir la responsabilidad sobre sus propias vidas. Así que la mayoría de las veces culpan a sus padres. Y muchas veces con sus allegados o todas las personas pueden ser un chivo expiatorio para ellos. Muchas veces tienen miedo con respecto al futuro, preguntan, a veces de manera implícita, otras veces explícita,
porque se sienten impotentes, incapaces de manejar su situación. Así que nuestro cliente, por supuesto, acude a nosotros pidiendo ayuda para resolver problemas en sus vidas. Entonces, cuando hablo de las características del cliente, de esta persona que se siente víctima, muchas veces se sienten impotentes e incapaces. La mayoría de las veces hablan sobre sí mismos, pero se quejan. Se quejan, pero no hacen nada para resolverlo. Culpan a cualquiera, a sus parejas, a sus padres, miembros de la familia, algún colega del trabajo, cualquier persona. Piensan que no tienen control sobre las cosas y se niegan a asumir la responsabilidad. Tienen miedo del futuro y sienten pena por ellos mismos. Se sienten impotentes, débiles, incapaces. Se sienten como que son un fracaso en la vida. Tienen una autoestima bajo, tienen poca confianza en sí mismos y la mayoría de las veces sufren de depresión. De hecho, todos enfrentamos momentos y personas que puedan presentar un obstáculo en nuestras vidas, pero las personas que tienen este síndrome de víctima se quejan la mayoría del tiempo, pero no hacen nada para cambiar la situación. Simplemente se quejan. Y a lo largo de los años, los clientes me han contado historias de victimización, pero comencé a analizar capas más profundas de la victimización. Y veo que evaden la responsabilidad en la vida y también no se aman a sí mismos la mayoría de las veces. Y la mayoría de las veces necesitan ayuda y buscan un héroe, un salvador. A veces, en las circunstancias de terapia, el terapeuta es esa persona. Y dicen, por favor, que alguien me salve. ¿O por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué mi vida no va en la dirección en la que yo quiero? O pobre de mí, miren lo que me ha pasado. Así que eso es lo que suelen decir mis clientes antes de la sesión, cuando me cuentan sus problemas. Y mi objetivo en esta práctica particular es crear la percepción y el sentimiento y la comprensión de modo que el cliente pueda utilizar su propio poder de manera más segura y mejor. Porque todos tenemos un poder interior, pero las personas que tienen este síndrome piensan que no tienen ningún poder. Así que intento ayudar a mis clientes y explicarles que pueden encontrar su propio poder y que pueden utilizarlo de mejor manera. Pero para alcanzar este objetivo, debemos tener una sesión, por supuesto. Para fortalecer a una persona, para ayudarla, primero debemos encontrar áreas débiles. Si resolvemos estas partes débiles y sanamos esta parte, podemos fortalecerlos. Lo mismo sucede para nosotros, por supuesto. Y lo segundo es que algunas personas
tienen un estado de ánimo de víctima muy fuerte, muy abierto, muy claro. Podemos ver que esa persona realmente se siente una víctima en todas las áreas de su vida. Pero algunas personas se sienten fuertes, eficientes en algunas áreas de su vida, pero tal vez se sienten víctimas en solo un área. Tal vez se sienten fuertes en el área de los negocios, pero tal vez se sienten débiles cuando se trata de las relaciones. Tienen una buena vida laboral, son poderosos, tienen dinero, pero no tienen una relación de pareja buena. Así que tal vez sienten que son débiles y se sienten víctimas en esa área. Algunas personas tienen una buena relación de pareja, pero se sienten víctimas en lo que respecta a la vida laboral. Dicen que no tienen suerte en esa área. Algunas personas entonces sienten que tienen poca suerte, que son víctimas, que son impotentes en todas las áreas de su vida. Así que depende de la persona. Y voy a mencionar algunos casos de estudio de mis clientes para que puedan ver las diferencias, cómo difiere de persona a persona, para que sea más claro de qué estoy hablando. Algunas personas lo ocultan mucho, no ven esa parte de víctima, porque piensan que son lo suficientemente fuertes, que deben resolver algunas cuestiones, pero muchas veces hay un sentimiento de víctima oculto. Y como saben, hacemos elecciones con nuestro libre albedrío y lo hacemos en cualquier momento de nuestras vidas. Pero las personas que tienen este estado de ánimo de víctima no lo entienden la mayoría de las veces porque se sienten como víctimas. Piensas que no pueden elegir libremente, no tienen libre albedrío. Así que no es sencillo para ellas aceptar el libre albedrío que pueden elegir porque su mente no funciona de esa manera. Piensan que no tienen poder, que no tienen control sobre sus vidas. Pero lo que quiero decir es que es posible cambiar este pensamiento. Así que es posible liberarse de este sentimiento de víctima. Y como mencioné, la persona debe darse cuenta de ello y aceptar. Y también deben querer cambiarlo, querer liberarse de este sentimiento. Esos son puntos fundamentales. Darse cuenta, aceptar y querer cambiar esta mentalidad. Como mencioné, he ayudado a los clientes a superar esta cuestión, los ayudé a comprender, a resolver su dinámica interna, el hecho de que sentían víctimas y por qué sienten esto en su vida actual. Eso es lo más importante. Y es posible realmente liberarse de este estado de ánimo. De hecho, lo llamo ejercicio de fortalecimiento, porque sabemos que tenemos libre albedrío y si nos liberamos, podemos cambiar nuestra vida de manera positiva. Así que es un ejercicio de fortalecimiento del libre albedrío. Muchos clientes culpan a sus padres durante la entrevista, culpan a otros. Esto significa que no asumen la responsabilidad. Si se culpa a los otros,
se piensa que uno no tiene responsabilidad al respecto en esta situación. Y este es uno de los principales obstáculos para el desarrollo espiritual individual, en mi opinión. Y durante la etapa de entrevista, y es algo que sucede en Turquía, cuando pregunto, vemos que los padres no son horribles o no hicieron nada terrible a los clientes, pero piensan que ese debe ser el motivo por el cual tienen un problema. En la mayoría de los casos, eso no es cierto. En la mayoría de los casos, descubrimos que una vida pasada, cuando resolvemos la vida pasada, es posible resolver este estado de ánimo de víctima. Es posible liberarse. De hecho, el hallazgo es que el poder está oculto en la sombra. La sombra significa, tal vez seguramente ustedes estén familiarizados con el concepto del concepto de Jung, de la sombra, también de Roger Bulger, el pionero de esta terapia. Él lo menciona y lo mencionó cuando yo me uní a su taller hace muchísimos años en Turquía. Él mencionaba este concepto de la sombra en las vidas pasadas. Desde 2006 sé que resolver las vidas pasadas en la sombra es crucial, es muy importante, pero el problema es que la mayoría de las personas no quieren ver esa sombra, porque la sombra significa vida pasada. También podríamos denominarlo vida pasada. Esa vida pasada es una sombra, es oscura, es ver que hemos hecho algo malo, que hemos dañado a alguna persona, que hemos, o si no, también que hemos provocado daño a nosotros mismos. Por ejemplo, eh, el suicidio es una sombra. Si uno se suicidó en una vida pasada, esta es el aspecto oscuro, la sombra. También si uno ha asesinado a alguien en una vida pasada. Pero yo lo veo desde una perspectiva mucho más amplia. Alguien que no hizo nada en una vida pasada, donde tuvo una vida vacía, vaga, porque estas vidas también vacías afectan negativamente a nuestra vida actual. Estas vidas pasadas en sombras, estas vidas en donde le hicimos algo negativo a una persona, a otra persona o a nosotros mismos, es clave. Entonces, en esta charla quiero mencionar la conexión entre la vida pasada, sombra, y también la vida pasada víctima. Mi hallazgo es el siguiente. He descubierto 2 vidas pasadas en una sesión y la he podido resolver en una sesión. Por supuesto que es muy importante manejar bien los tiempos para poder lograr eso. Entonces, brevemente abordé ambos tipos de vida y se pudo resolver ambas vidas pasadas. El cliente entendió que era importante poder hacer esto en una sesión. Finalmente, el cliente tuvo una perspectiva mucho más amplia de por qué se sentía una víctima en su vida actual. Les voy a dar más detalles sobre esto ahora en un ratito. La vida pasada en sombras la abordamos porque vimos emociones subyacentes relacionadas con la mentalidad de víctima.
¿qué pasa con esta vida pasada en sombras? Como digo, hemos provocado un daño a otra persona o a nosotros mismos en una vida anterior y luego de esa vida pasada, la vida termina y el alma se, se transfiere a través del concepto que nosotros tengamos de acuerdo con nuestra propia vivencia espiritual, yo la llamo luz, y ahí queremos entender qué es lo que hicimos en una vida pasada para poder comprender nuestra vida actual, cómo hemos dañado a otros, qué cosas malas hemos hecho y luego, con eso, el alma comienza a entender los errores cometidos y la mayor parte de las veces las personas empiezan a culparse a sí mismas. Entonces, cuando la persona entiende, cuando el alma entiende los errores, comienza a culparse a sí misma. Se empieza a enojar consigo misma. Se juzga a sí misma, siente culpa, vergüenza, incluso odio por sí misma. Si tuvo una vida pasada muy oscura, si la persona hizo cosas muy, muy terribles a otras, ese odio, esa vergüenza, esa culpa empieza a surgir con cada vez más potencia. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, no me merezco nada bueno, me merezco cosas malas porque hice cosas malas anteriormente, entonces me merezco lo malo. Y luego empieza el autosabotaje. Las personas que piensan que no merecen cosas buenas, que merecen cosas malas, se sabotean a sí mismas. Entonces, si la persona se sabotea a sí misma, empieza a hacer cosas negativas o permite que otras personas le hagan cosas negativas. Es muy interesante y espero que quede más claro cuando hable de casos de estudio. Ahí van a poder tener un panorama más claro para poder entender las conexiones entre estas vidas pasadas oscuras y las vidas pasadas con este estado de ánimo de víctima. La vida pasada oscura viene antes y luego viene una vida pasada de víctima. Algunas vidas pasadas oscuras son realmente muy, muy terribles, muy oscuras. Y el alma vive tal vez más de una vida de víctima después de una sola vida pasada oscura. Es interesante porque estas vidas pasadas son muy oscuras y esa persona sintió tanta culpa, tanto odio consigo misma, que eso creó más de una vida pasada víctima. Esto es algo que yo encontré muchas veces con mis clientes. Ellos ven en las sesiones que hay tantas vidas pasadas víctimas debido a esta única vida pasada oscura, porque en ese momento ellos estaban muy enojados consigo mismos. Entonces, si un alma, una persona enojada consigo misma, permite que alguien más les haga daño o ellos mismos hacen cosas negativas o se suicidan, este es el patrón, esta es la dinámica, es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa en una vida pasada oscura? Hay un abuso de poder, hay un abuso de la mente, de la energía, de las capacidades, a veces del dinero. Tal vez son personas que nacen
en familias adineradas, pero no utilizan el dinero para el bien. Esto también se considera algo malo, algo negativo. Tal vez no hayan asesinado a nadie en esa vida pasada, pero sí abusaron de alguna otra cosa, algún otro elemento. Entonces se sienten culpables, enojados consigo mismos, se odian a sí mismos, se juzgan y se castigan a sí mismos también. Entonces piensan, no me merezco cosas buenas, me merezco cosas malas. Esta conclusión crea una vida pasada de víctima. Entonces, luego de esta vida pasada oscura, se pasa a una vida de víctima y esta nueva vida atrae a otros y confronta con otros sobre las mismas cosas negativas o malas que ellos hicieron antes. Es muy interesante y va a quedar mucho más claro cuando les hable de casos puntuales. Entonces empiezan a tener este estado de ánimo de víctima, se ven a sí mismos como una víctima del destino y sufren. De hecho, son sus propias víctimas. Entonces hicieron algo malo y empiezan a sentirse víctimas, pero de hecho dicen que son víctimas del destino, pero son sus propias víctimas. Entonces entran en este estado de ánimo de víctima y eligen quedarse ahí porque no se perdonan a sí mismos. No perdonan lo que hicieron en una vida pasada oscura, podríamos decir. Entonces, ¿es posible salir de este círculo kármico? Para mí sí es posible. Mi modo de trabajo conlleva esto, resolver la vida pasada oscura y también resolver la vida pasada de víctima en la misma sesión. A veces no es posible resolver ambas vidas pasadas en una sola sesión, pero en una siguiente sesión se puede resolver. Entonces, es útil también hacerlo de esa manera. Cuando resolvemos ambas vidas pasadas, las personas empiezan a entender la conexión entre estas dos vidas pasadas y también la conexión entre esas vidas pasadas y su vida actual. En los casos de estudio de mis propios clientes, les voy a contar que algunos clientes se sienten víctimas en algunas áreas de su vida y otros se sienten víctimas en muchas áreas de su vida. Pero como dije al comienzo, todos tenemos algunas diferencias con respecto a nuestro trabajo de terapia de regresión, pero no todo el mundo puede ejercer este tipo de terapia. Lo que yo hago es también comprobar qué residuo tiene el cliente de sus vidas pasadas en su cuerpo actual. Entonces tenemos que liberar todos los residuos de ambas vidas pasadas. Esto se puede hacer a través de estas terapias. Luego de hacer estas terapias con ellos, yo les pregunto a mis clientes qué podrían haber hecho de mejor manera en sus vidas pasadas. Digamos que un cliente en una vida pasada no ha asesinado a nadie o no ha hecho nada malo a nadie, entonces no se sienten avergonzados ni con culpa y no se sabotean a sí mismos, no permiten que otras personas les hagan cosas malas porque no se odian a sí mismos. Entonces, el cliente siente y también se imagina cuánto han cambiado, cómo es posible tomar diferentes decisiones en una vida pasada y cómo el resultado cambia, porque sabemos que cuando
tomamos una decisión, hay un resultado. Cuando tomamos una decisión diferente, hay un resultado diferente. Entonces, todos tenemos al menos dos opciones en la vida, la mayor parte de las veces, y nosotros elegimos cuál queremos tomar, qué camino queremos seguir. Y así la vida continúa. Entonces le doy la oportunidad al cliente de tener una nueva perspectiva, de pensar de manera diferente cómo cambiaron, cómo fue posible cambiar esa vida pasada, cómo la hubieran podido cambiar de una mejor manera y cómo el resultado fue mejor y cómo esto ayuda a cambiar su sentimiento de víctima. Como digo, ya van a entender en mayor detalle esto con los casos de estudio. Un ejemplo típico de esto es el ejemplo del esclavo y del esclavista, ¿no? El esclavo es la víctima y el esclavista es el perpetrador, el victimario. La mayor parte de las veces la víctima es una mujer y el perpetrador es un hombre. Pero a veces ambos son mujeres, a veces ambos son hombres o viceversa. Cuando hable de los casos de estudio, tal vez esto parezca complejo, pero voy a intentar explicarlo lentamente para que se entienda, porque estas descripciones de género, de ella, él, tal vez sea medio complejo por el inglés, tal vez en español no tenga las mismas descripciones, pero en turco tenemos una sola palabra para ambos géneros, para el hombre y para la mujer. Entonces, en inglés tuve que adaptarlo y cambiar a una descripción con él y con ella. Digamos que el cliente es una mujer, pero en la vida pasada ella era un hombre. Entonces, cuando hablo de la vida pasada, voy a decir él, pero en realidad la clienta es una mujer, entonces voy a decir ella. Espero que no sea tan complejo de entender. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora antes de que empiece a explicar los casos de estudio. ¿Haber sido abusado sexualmente es un suceso fortuito o puede ser un pago a otra vida en donde fue abusador? Yes, most of the time. This is Sí, la mayor parte de las veces este es el caso. Es un pago. Es una de las cosas más comunes en mis sesiones. L- En los casos de estudio ustedes verán que la mayor parte de ellos incluyen estas historias de abusos, en donde en la vida pasada se era un abusador. Entonces, les voy a presentar algunos casos de estudio y como no sigo el chat porque está todo en español, si hay algo que quieran que yo responda, me lo pueden decir en inglés y puedo responder inmediatamente. Bien, entonces el primer caso de estudio es una clienta mujer de 41 años. Esta fue su primera sesión conmigo. En la entrevista, ella me dijo que sentía una tensión constante y una ansiedad, una angustia. Ella quería resolver esta tensión y esta ansiedad. Se sentía nerviosa ahora tenía un nuevo empleo, pero no podía expresarse ante su gerente. Ella se sentía nerviosa alrededor de su gerente. Y estas sensaciones son muy constantes en quienes se sienten víctimas. Es muy difícil para ellos expresar sus sentimientos porque la mayor parte del tiempo tienen miedo. También ella tenía un problema con la madre de su ex esposo
esta mujer, cuando conoció a mi clienta, mi clienta se congeló, no pudo expresarse, no podía expresarse ante figuras autoritarias. Esta es una característica muy clave de la conducta de víctimas. En una vida pasada, ella había sido un esclavo negro, un hombre esclavo, había sido maltratado desde la infancia, siempre había vivido una vida de miedo y de ansiedad y se había enfermado y había muerto en esa vida pasada. Esta es una vida pasada típica de las víctimas. Ella se sentía eh, muy angustiada y- y sentía mucha lástima por lo pobre que había sido antes. Cuando estuvimos hablando de esa vida pasada, ella recordó otra vida pasada en donde había sido un hombre muy poderoso y muy rico, muy adinerado, y él había sido esclavista. Entonces, su vida era humillar a los esclavos, decirles comentarios negativos, maltratarlos y daba órdenes a otras personas para que esas otras personas ejercieran violencia sobre los esclavos. No les daba ningún tipo de dinero ni nada y luego había muerto. Entonces, las vidas pasadas de esta clienta con estado de ánimo víctima eran estas dos, esclavo y esclavista. Entonces, abordamos ambas vidas pasadas muy brevemente. Y luego cuando volvió a pasar a la luz, ella pudo ver las conexiones por ella misma. Empezó a entender sus propios errores y dijo, no tenía ningún tipo de emoción, ningún tipo de alma, no tenía ningún tipo de conciencia. Ella entendió los errores que tuvo su vida pasada oscura y entendió las conexiones entre ambas vidas pasadas. Ella me dijo, quiero compensar lo que hice antes. Esas son sus propias palabras. Luego de esa vida pasada oscura como esclavista, ella reencarnó como esclavo en la siguiente vida. Y mi clienta entendió esto cuando estuvimos hablando. Entendió y entendió que mereció ese maltrato, esas cosas negativas, y entendió que ahora sentía lo mismo en su vida actual como mujer, debido a esta vida de esclavista. Ese pensamiento todavía vivía en su mente. Pensaba que no merecía ningún dinero, merecía cosas malas. No merecía dinero porque no le había dado dinero a los esclavos en esa vida pasada y llevaba esta vida negativa, sabía que no merecía dinero y que tenía ansiedad y miedo que venía de la vida pasada como víctima, como esclavo, y tenía una incapacidad de expresarse ante su gerente en su trabajo porque venía de una vida pasada de víctima. Entonces, como ven, la mujer, mi clienta, como mujer, llevaba consigo ambos sentimientos de ambas vidas pasadas. Tenía sentimientos de víctima y también decía, muy interesantemente, estas son sus palabras, ¿no? Ella me dijo, siempre digo que soy fuerte, pero no puedo usar mi poder. Tengo
un lado poderoso y un lado débil dentro de mí, ambas cosas dentro de mí. Estas son sus palabras. Ella entendió esto durante nuestra charla, que la parte débil venía de la vida pasada de víctima, la parte poderosa venía de la vida pasada de esclavista, pero estaba controlando esa parte porque la mayor parte del tiempo el cliente se teme a sí mismo. Si uso ese poder de forma negativa de nuevo, voy a tener malos resultados. Entonces ella estaba suprimiendo su propio poder porque no quería utilizar su poder de forma negativa nuevamente como lo había hecho como esclavista. Entonces ella se sentía deprimida. Como dije, hicimos terapia en ambas vidas pasadas, no dañó a nadie y luego no se sintió culpable como esclavo. No se podía defender y cambiamos eso. Luego de la sesión, al día siguiente, cuando la llamé, porque los llamo después de las sesiones a los clientes, dijo, en general no puedo dormir bien, pero anoche dormí muy bien, me siento muy bien y me siento más liviana y hay un hermoso vacío dentro de mí. Siempre he estado en un estado de pánico, pero hoy no me siento así y no me siento nerviosa tampoco. Me siento como que estoy completa en mi cuerpo hasta los pies. Eso fue lo que dijo luego de la sesión. Este es un buen ejemplo porque es una buena clienta. Ella podía comprender la dinámica, cómo funciona y podía verse a sí misma en ambos lados. Así que internalizó y comprendió por completo la técnica, la manera en la que trabajo. Por lo tanto, es una muy buena técnica. Y debo decir que en mis sesiones siempre les pido a mis clientes, les pregunto si comprenden sus errores, porque somos humanos, todos cometemos errores en nuestra vida actual incluso, pero si los comprendemos y dejamos de cometer el mismo error una y otra vez, es hora de perdonarnos. Entonces, en la sesión luego de la terapia, mi clienta volvió a encontrarse con su vida pasada y empezaron a perdonar por lo que habían hecho en el pasado. Es una manera muy buena de sanar, por lo que veo en las sesiones y según mi opinión. En otro caso de estudio, una cliente mujer, ella tiene 45 años, era su cuarta sesión conmigo y quería enfocarse en las relaciones de pareja y quería resolverlo. No mencioné víctima ni sombra, no lo mencionó al principio. Ella quería enfocarse en las relaciones de pareja. Y She was a boy and parents died. recordó una vida pasada, era un niño, y en la vida pasada el estado de ánimo de víctima era muy intenso. Vivía la vida sintiéndose impotente. Se casó en esa vida pasada, pero era un matrimonio infeliz y la esposa se llevó a los niños y quedó solo. Y luego murió más adelante solo. No lastimó a nadie, no asesinó a nadie, pero es una
víctima, una vida pasada de víctima miserable, típica. Y hablamos sobre esta vida pasada y ella recordó una vida pasada anterior. Era un hombre en esa vida pasada que era un apostador arrogante, rico. Pasaba el tiempo haciendo prácticamente nada y murió debido a que comía mucho. Esta es una vida pasada oscura. Y en la luz, ella dijo con respecto a esa vida pasada oscura, que era fuerte y pensaba que generar un poco de dinero lo haría feliz, pero se daba cuenta que eso no era así. Entonces, en la vida pasada oscura, abusó de su cuerpo porque comió tanto y subió tanto de peso que murió por causa de ello. Y se dio cuenta de que estaba enojada con sí mismo por esos errores. En la siguiente vida se castigó a sí mismo y ella podía comprender ambas conexiones. La vida pasada de víctima, de matrimonio infeliz, cuya pareja lo abandonó, y la otra vida sin sensaciones, sin emociones. Podía ver los distintos abordajes, pero en ambas vidas pasadas no hay una buena relación de pareja. Por lo tanto, comprendió ambas conexiones y también cambiamos ambas vidas pasadas con terapia corporal. Y al final de las sesiones comenzó a darse cuenta de que no era una víctima y podía vivir la vida que ella quería. Y 2 meses después de la sesión, me llamó y me dijo que el sentimiento de víctima había desaparecido y ahora es capaz de decirle no a los hombres que no vale la pena, que había bajado 5 kilos desde la última sesión. Ahora tenía un mejor peso, la relación con su gerente en el trabajo había mejorado, no había solucionado la parte con respecto al dinero, pero había una mejora. Ahora podía ahorrar dinero. Ella dice que no trabajamos sobre la cuestión del dinero, pero de hecho lo hicimos, porque en la vida pasada oscura, él era un hombre que era apostador, rico, y a través de la terapia y de la reformulación cambió porque utilizaba el dinero de una manera negativa, pero luego fue posible cambiarlo. Así que en su mente cambió. Así que ayudó a que ella en su vida actual pudiera ahorrar dinero, porque en la vida pasada no podía hacerlo. Ahora sí. Esto es muy interesante. Tal vez puedan comprender la conexión. Así que este es otro caso. Y quiero darles otro buen ejemplo. Una clienta, mujer de 32 años, tercera sesión, y quería comprender el motivo por el cual tenía interés en los estudios espirituales, actividades espirituales, talleres, y también cuestionaba cómo podía avanzar en este tema, porque tenía mucho interés en las actividades espirituales, pero no sabía cómo avanzar en ese sentido, cómo continuar. De hecho, había comenzado 3 años atrás a interesarse en estas cuestiones porque su hermana enfermó. Así que quería ayudar a la hermana y luego comenzó a formar parte de actividades
espirituales. En la vida pasada era un muchacho, tenía miedo porque vio que su abuelo hacía algo, había otras personas y había una especie de caldero, y el muchacho pensó que estaban haciendo algo malo. Y el abuelo estaba intentando enseñarle mostrarle lo que había hecho, pero él tenía 11 años en ese momento, pero en secreto comenzó a producir medicina por su cuenta para ayudar a su madre. Pero su madre enloqueció debido a esta medicina y su abuelo se enojó con el muchacho y dejó de enseñarle. Este es el evento traumático de esa vida pasada. A lo largo de los años se volvió más solitario, humillaba a otras personas y murió a una edad temprana. Tomó algo que él mismo había preparado. Se trataba de un suicidio. Y en la luz, ella estaba enojada con el padre que había muerto, porque ella decía, por culpa tuya, padre, porque moriste muy temprano. Y no fue así, porque ella tenía un abuelo, tenía una madre, y comenzó a darse cuenta de que ella podía hacer algo diferente en esa vida pasada. Su madre tendría salud mental y no creía en la medicina, en el abuelo, y culpaba al abuelo también. Así que una mentalidad de víctima. Ella no comprendió lo que sucedía en esa vida pasada. Así que hablamos sobre ello y ella comenzó a comprender, y luego liberamos las energías negativas, el trabajo corporal, y ella se dio cuenta de la conexión luego de la sesión. La madre enferma en la vida pasada, Eva, era su hermana en la vida actual. Se sentía víctima en esa vida pasada, hacía cosas negativas, luego se sentía víctima nuevamente y trasladó esos sentimientos complejos a su vida actual, porque la hermana de la vida actual es la madre de la vida pasada. Así que intentó ayudar a su madre enferma de manera inadecuada en el pasado y ahora intenta ayudar a su hermana de una manera más positiva. Así que comprendió todo y luego de la sesión pudo entender por qué le interesaban las actividades espirituales y se sintió en paz. Dijo que todas sus preguntas habían sido respondidas y el día siguiente, cuando la llamé, dijo que estaba bien, que estaba cómoda, que sentía que tenía mucha energía después de la sesión, se sentía energizada y es muy interesante. Luego me llamó y me dijo que su trabajo había cambiado, va a ganar más dinero, que ya no tenía esa mentalidad, que compró un regalo. Antes pensaba mucho en el dinero, pero ahora ya no pienso así, eso fue lo que me dijo, y comenzó a ahorrar un poco de dinero luego de la sesión también. Así que fue un bono extra en este caso, porque no habíamos hecho nada con respecto al dinero, con respecto a esa vida pasada.
Así que fue como un bono, algo adicional. Al cambiar este estado de ánimo, mentalidad de víctima, le ayudó a que en esta vida actual cambiara su relación con el dinero también. Así que eso es algo interesante también. Y otro ejemplo interesante, espero que les resulte interesante, esa cliente nuevamente recordó 2 vidas pasadas, pero ambas eran oscuras y se sentía víctima en la vida actual. Es interesante. Su vida actual como víctima, se considera una víctima, tiene 39 años y quería resolver un bloqueo que tiene que ver con la abundancia. Era nuestra segunda sesión y como dije, recordó 2 vidas pasadas. En ambas era una muchacha. En la primera vida recordó que era arrogante y muy poderosa, miembro de una familia real, joven, hermosa, rica. Y en esta vida ella subestimaba a las personas, trataba a los empleados muy mal y le daba importancia a las cuestiones materiales, no a los seres humanos. Y en la otra vida pasada era la hija de una familia muy rica, nuevamente, y dijo que era alguien que no hacía nada, vivía despreocupada. Es decir, en ambas vidas pasadas desaprovechó la abundancia. Utilizó el dinero de manera incorrecta. En la segunda vida no trató mal a nadie, pero en la primera trataba mal a los empleados. Y luego, en la luz, comenzó a comprender las conexiones entre las 2 vidas pasadas, la energía similar y las conexiones con la vida actual. Ella siente un bloqueo en su abundancia, pero lo comprendió. Ella está enojada con ella misma, se enoja luego de ver estas vidas pasadas y comienza a pensar, no merezco el dinero, no merezco la abundancia. De hecho, es como que se abstiene de tener ese poder para repetir el error. Por eso sabotea la abundancia y el dinero en su vida actual, porque tenía miedo de sí misma usar esa abundancia, el dinero, de manera equivocada otra vez, como estas 2 vidas pasadas. Así que bloquea la abundancia ella misma. No hay un tercero que interviene. Lo entendió de manera muy clara, lo hablamos. Y luego de la sesión dijo 3 semanas después, al día siguiente estaba bien, y 3 semanas después dijo, lo más importante que sucedió después de la sesión fue la felicidad que me llenó por ningún motivo. Y el amor que siento por todos los seres, siento un amor radiante, comienzo a sentir más amor también de las personas que me rodean. Mi energía aumenta. Este es un email que me envió. Esto es muy interesante. Es como un bono adicional. Este sentimiento de amor que comenzó en ella y 2 meses después volvió a la sesión y dijo, tengo mi propia oficina ahora, también trabajo para un amigo. Después de la sesión, mis ojos se abrieron. Ella comprendió que su compañera de trabajo estaba haciendo algo
a sus espaldas, se dio cuenta, lo confrontó, así que el bloqueo pudo solucionarse después de la sesión. Fue interesante. Estas son distintas personas, tipos de clientes y casos de estudio para que puedan comprender la dinámica. Y otro ejemplo. Este es un caso un poco más largo, tal vez sea el último. Una clienta de 51 años en la entrevista dijo que tenía distintas capacidades. Había estudiado en tres o cuatro universidades, pero se quejaba que a pesar de tener 3 o 4 diplomas, no tenía suficiente dinero, no lograba producir dinero, había un bloqueo allí. Y tenía tanto conocimiento, diplomas, pero no está ganando dinero. Así que quería comprender esta cuestión. En la primera vida pasada ella había sido un hombre y en su infancia había sido abusado sexualmente por su padre. También su madre había muerto tempranamente y él había escapado, se había ido de su casa y se había ido a un pueblo cercano y luego había sido abusado nuevamente en esa vida pasada y había muerto solo a la edad de 35 años en la calle. En la luz, la clienta recordó otra vida pasada, donde había sido un hombre nuevamente, un hombre de una familia adinerada y que estaba trabajando como esclavista. Se dedicaba a buscar niños de 10 años de diferentes países y se los llevaba para venderlos como esclavos en otros países. Si un esclavo se enfermaba, los tiraban al mar en el barco en el que se trasladaban y también había abusado sexualmente a algunos de esos esclavos en esa vida pasada y había muerto alrededor de los 35 o 40 años también. Y uno de los, a causa de ser asesinado por uno de esos esclavos. Entonces, en nuestra sesión hablamos de ambas vidas pasadas, de las conexiones entre esas vidas, y ella se dio cuenta de que había algunas características comunes entre ambas vidas. En la vida pasada oscura había hecho algunas cosas malas a otras personas y en la vida como víctima, ella había sido, em, se habían cambiado los roles, quiero decir, ¿no? Ella entendió que había pasado de ser perpetrador a ser víctima. Entonces se disculpó por haber dañado a todas esas personas en su vida pasada y hablamos de las conexiones. Hablamos de que ella había abusado de su poder en su vida pasada, en donde había dañado personas y había obtenido dinero de formas ilícitas, ¿no? De erróneas, porque ganaba dinero vendiendo personas. En su vida pasada como víctima vivió en la miseria, entonces hicimos terapia para ambas vidas, también liberamos todas las emociones negativas y entendió que el sentimiento de culpa y de resentimiento, de ira consigo misma, de vergüenza, todo eso provenía
de la vida pasada oscura, porque ahí había abusado de la abundancia y ahora estaba bloqueando la vida de negocios y la abundancia en su vida actual. Como había obtenido dinero de manera ilícita, ella pensaba que no merecía más dinero, no merecía la abundancia actualmente. Por supuesto, también liberamos todo esto, liberamos el pensamiento negativo, este sistema de creencias negativo, porque es tan importante como el trabajar sobre las emociones negativas. Ella se sintió muy liberada porque había perdón para ambas vidas pasadas y ella me dijo que una enorme carga se le había liberado, se había liberado una enorme carga de sus hombros. En la próxima sesión se sintió mucho mejor y lo que ocurrió después de esta sesión fue que un mes más tarde me envió un mensaje, un mail. Esto es lo que me escribió. Quiero decirte que este es un resultado milagroso de nuestra sesión. Alquilamos una casa de verano. Estaba vacía por el resto del año, entonces queríamos alquilarla porque nuestros hijos, ella está casada y tiene 3 niños. Nuestros hijos, necesitamos dinero para la educación de nuestros hijos, entonces queremos alquilar la casa para poder aportar a la educación de los hijos. Luego de la sesión, alquilaron la casa y la persona que la alquiló les dio dinero, el dinero de todo el año, no mensualmente. Entonces, era exactamente el dinero que necesitaban para cubrir la educación de sus hijos. Muy interesante. Desapareció toda la tensión, llegó la abundancia a la familia y además este dinero iba a parar a los 3 hijos de la familia y ella estaba muy contenta al respecto. Y me dijo, si bien seguíamos en la misma condición económica, pudimos eh, redecorar, conseguir una casa exactamente como la quería la zona en donde queríamos estar. Habíamos estado buscando una casa durante 3 o 4 años. Habíamos perdido la esperanza de encontrar una casa como la queríamos, pero es como un milagro. Pudimos comprar esta casa y mi esposo también dice que es el resultado de la sesión que tuve con usted, porque sucedieron muchísimas cosas en diferentes áreas, especialmente en el área de la abundancia. Entonces ella estaba muy contenta al respecto. Había dejado de sabotearse a sí misma y de sabotear la abundancia porque entendía las razones detrás de todo esto y se había perdonado a sí misma. Tengo muchísimos casos de estudio, pero sé que ya estamos quedándonos sin tiempo para la charla, así que para poder aplicar esto es necesario entender por completo la ley de la atracción. Como digo, algunas personas entienden esta ley de la atracción, pero sus vidas pasadas oscuras hacen algo de manera oculta y empiezan a bloquear su vida actual y generan este autosabotaje. Entonces yo siempre aconsejo a mis estudiantes limpiar la vida pasada oscura porque siempre es muy útil hacerlo. Es útil para nuestra vida actual, para poder también entender los bloqueos que tenemos en la vida actual y poder resolver esto. Como dije al comienzo, todos tenemos nuestro libre albedrío para poder cambiar la vida que tenemos
podemos usar nuestro poder de una mejor manera. Es posible y somos todos iguales. Todos hicimos cosas negativas en nuestras vidas pasadas, pero ahora llegó el momento de liberarnos de eso y de liberarnos del pasado, de ser libres. Si tienen alguna pregunta, puedo responder algunas preguntas ahora. Hay una pregunta de Chile, de Sol de Chile, la voy a leer. Mi pregunta es si de forma espontánea se llega a las 2 vidas pasadas para reparar la victimización. Que si eso se produce de forma espontánea, entiendo que lo está preguntando. Llegar a 2 vidas. Sometimes some clients, A veces algunos clientes se hace espontáneamente. A veces les pregunto si entienden por qué tienen una vida miserable, para entender si había una conexión con una vida pasada. Pero algunos clientes lo recuerdan espontáneamente cuando están intentando entender por qué tenían una vida pasada tan miserable y tan con este estado de ánimo de víctima. Siempre les pregunto si entienden que hay una relación con su vida pasada. Depende del cliente, ¿no? Algunos son más abiertos para hacer estas preguntas, para responder estas preguntas, y otros no tanto. Si es necesario que sea ese aprendizaje en la vida siguiente a la que se ha actuado como perpetrador, como abusador. En la siguiente, inmediata, es cuando se tiene necesario. if I understand correctly the question, Si entiendo bien la pregunta, bueno, sería hacer, si entiendo mi error, lo que hice ayer, puedo entender de este error y puedo actuar mejor. Es mi elección no repetir el mismo error. Todos tenemos libre albedrío, podemos aprender de nuestro error para no repetir el error una y otra vez. Esto es el círculo kármico, ¿no? Cometer el error una y otra vez. Pero si uno entiende, si uno aprende de sus errores, puede vivir mejor. Eso es lo que yo pienso. Espero haber respondido la pregunta. I see that. Gracias and muchas gracias. Y hay preguntas. Veo gracias y muchas gracias en el chat, así que gracias a ustedes. Thank you. Some English words also. Thank you very much. También veo algunas palabras en inglés en el chat, muchas gracias. Sí. Bueno, leo alguna pregunta más. Venimos con un velo de olvido de otras. Okay. En cierto modo, yo creo la pregunta sería, ¿es trampa? ¿No es como hacer trampa el revivir esas vidas que normalmente no recordamos? It's a long question, but I'm Es not una pregunta extensa, no sé si comprendo del todo la pregunta, pero no creo que sea hacer trampa. Me parece que el desarrollo espiritual es interesante, ¿eh? Yo creo en las vidas pasadas, creo en la reencarnación, lo creo desde que soy pequeña. Yo nací con esta creencia. Como niña siempre supe que la vida, que el alma es infinita, que el cuerpo puede morir, pero el alma es infinita. Desde mi infancia la reencarnación estuvo en mi alma. Yo vine a este cuerpo recordando mis vidas pasadas, entonces tuve muchos recuerdos espontáneos cuando visité a otros países, incluso antes de conocer la terapia de regresión. Entonces creo en la reencarnación y sé que la mejora del alma es importante para mí. Entonces no creo que sea hacer trampa, en mi opinión. No sé si entiendo bien la pregunta, pero para mí no es hacer trampa. I hope I answered the question. Espero haber respondido la pregunta. Sí, hay una pregunta. Si el cliente accede en diferentes sesiones a vida de víctima y vida de perpetrador o abusador,
¿cómo establece el vínculo entre ellas? O si es otra vida diferente la que tiene que ser vinculada. ¿Cómo se hace esa vinculación? ¿Qué técnica, de qué forma se hace esa vinculación? Normally what I'm talking here is two past lives. Normalmente hablamos de 2 vidas pasadas, si es posible, en una sesión. La primera vida pasada normalmente es de víctima y abordamos la vida anterior que tiene que ver con la vida oscura, esa es mi teoría. Y si resolvemos ambas vidas pasadas, la vida pasada oscura y la vida pasada de víctima, el cliente puede entenderse a sí mismo, puede entender, hice esto y por lo tanto viví esto otro como ambos lados de la moneda. Entonces el cliente entiende qué cosas malas hizo en su momento y por qué se puso a sí mismo en una posición de víctima. Esa es la idea principal de este abordaje. La persona se pone a sí misma en una posición de víctima. Entonces, cuando las personas entienden esto, cuando el cliente entiende esto, se libera de esta sensación de víctima. Saben que tienen el poder de cambiar su vida actual también. Esto ocurre en mis sesiones de esta forma. Veo que hay una pregunta en el chat en inglés, así que la puedo leer yo y la puedo responder. Dice, ¿cómo sé si cuando estoy en una sesión estoy viendo realmente una vida pasada y no es un producto de mi imaginación? The person, I always ask my clients this question to understand that past life is that person, that lifetime. So I just tell them, just Creo enter the body. que deben ingresar en el cuerpo, porque si están en el cuerpo de un hombre, si sienten ese cuerpo de la vida pasada hasta los pies, esa es su vida pasada. Así que es una confirmación de que ese fue su cuerpo, así que no es su imaginación. Espero haberlo respondido. Bueno, sí. Una última pregunta, me parece, ¿no? Porque ya queda el Yes, tiempo. last one, please. Sí, por favor, la última. Es a veces difícil, hay resistencias para llegar a otras vidas. Una pregunta muy genérica. Yes, some clients. Sí, algunos clientes tienen resistencia para ingresar o recordar una vida pasada, por supuesto. Y si hay resistencia, se debe a que hay una confrontación. Las personas no quieren ver su vida pasada oscura porque al comienzo mencioné, las personas no quieren enfrentarse a sus errores. Esto es una reacción típica de los seres humanos. No es sencillo ver nuestros errores o enfrentarlos. Si un cliente tiene dificultad para recordar una vida pasada, la mayoría de las veces tiene que ver con una cuestión de bloqueo relacionado con el ego, porque el cliente no quiere ver, no quiere recordar una vida pasada oscura o enfrentar sus propios errores, porque es fácil recordar una vida pasada de víctima, es más fácil sentirse víctima, culpar a alguien, pero no es sencillo identificar los errores propios. Algunos de mis clientes, por supuesto, tienen dificultad para recordar su vida pasada, pero yo los ayudo a recordar y yo les digo que lo que haya sucedido en la vida pasada lo deben recordar para poder resolverlo, porque si no lo recuerdan, no podemos resolverlo. Es algo muy básico. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias.
Gracias por estar en el simposio. I want to thank you all. Yeah, and I want to thank you for Quiero joining. agradecerles a todos. Muchas gracias por participar de mi lección y espero que hayan aprendido algo. Muchas gracias a las intérpretes. Muchas gracias a todas las personas que han participado y espero que tengan una buena tarde.